849 con celular número 956703083. Correo electrónico estudiochupitazasociados@gmail.com, casilla electrónica 10057 del SINOE y demás datos que obran en autos. Muy bien, gracias, doctor. Señor Sandy Wildemar, ¿cierto? Por favor, ¿podría activar el audio? Buenas noches. Nombre completo, por favor. Buenas noches, señorita. Sandy Wildemar Sandoval Torrealba. Cédula de identidad. 25177-986. ¿Dónde domicilia, señor? Avenida Marián Quimper, 1168. José Galvez. ¿Dónde está eso? Villa María, del Triunfo. ¿Qué se dedica? ¿Qué actividad tiene? Trabajo de delivery. Delivery. Sí, señorita. Delivery en una empresa, aplicativo. Claro, es una pollería llamada La Casa del Hornero. ¿Eso dónde está? ¿En Villa María? Sí, señorita. José Galvez, paradero 6,5. La Casa del Hornero. ¿Cuánto recibe por esa actividad? ¿Perdón? ¿Cuánto gana por eso? Mi sueldo. Su ingreso, su sueldo, lo que le pagan. 1.200, señorita. 1.200. Sí. Ya. ¿Cuánto tiempo lleva acá en el Perú? Acá en el Perú aproximadamente 4 años. 4 años. ¿Ha tenido problemas con la justicia acá en territorio nacional? Nunca. La primera vez que está detenido. De hecho, la segunda. La segunda. Entonces, por el mismo caso, güey. Por el mismo caso. O sea, ya sabe que no tiene que agredir a una mujer. Ya sabe, tiene conocimiento de ello. Sí, señorita, correctamente. Y si ya sabía, entonces, ¿por qué lo ha hecho? No, es que no, son calumnias, señorita. Yo en ningún momento le he tocado. Ella muy bien en su conciencia debe saber que yo no le he tocado. Ya, muy bien. Eso en todo caso va a ser materia del debate. ¿Sí? Muy bien. Al final, luego de que el abogado y el Ministerio Público debatan, usted va a tener el uso de la palabra para que explique efectivamente lo que tenga que decir. Okay. ¿Sí? Muy bien. Listo. La especialista ha dado cuenta. ¿Quién es su Dexis Marcano? Es familiar. Es familiar del investigado. ¿Qué es el investigado? Su hermana, tengo entendido, me contactó hace unos minutos. Ya, le voy a solicitar en todo caso, si va a participar, que desactive el audio y no haga en ningún momento de la audiencia haga el uso de la palabra, ¿sí? Si no, la voy a expulsar de la sala de audiencias virtuales. Muy bien, no hay escritos pendientes. Ministerio Público, Defensa, ¿alguna oposición para instalar la presente audiencia? Ninguna, señor juez. Defensa. Se entrecortó, como dijo doctora. Su audio, doctor. Está un poco lento la red por acá. A ver, ahora sí, ¿me escucha? Ahora sí. Se entrecortó, como me decía, doctora, perdón. ¿Alguna oposición para iniciar, doctor? Ninguna, doctora, he recibido todos los documentos y sobre eso estamos listos para la audiencia. Muy bien, tiene el uso de la palabra Ministerio Público. Hechos, calificación jurídica, primer presupuesto. Vamos a batir presupuesto por presupuesto. Concreto, doctor, de manera sucinta. Sí, señora magistrada, en esta oportunidad, estando lo establecido en el artículo 238 del Código Procesal Penal, este Ministerio Público solicita el mandato de prisión preventiva contra el ahora denunciado Sandy Wildemar Sandoval Torrealba por la presunta comisión de delito contra la vida y cuerpo de la salud en la modalidad de agresiones en contra de las mujeres integrantes del grupo familiar, lesiones corporales en agravio de la señorita Marinel Paola Alejos Tobar y por la presunta comisión del delito contra la administración pública, desobediencia o resistencia de la autoridad en agravio del Estado representado debidamente por el Procurador Público del Poder Judicial. Siendo así los fundamentos fácticos de los siguientes, señorita magistrada. Se le imputa a la obra denunciado Sandy Wildemar Sandoval Torrealba haber incumplido la medida de protección dictada por el sexto juzgado de familia en la subespecialidad del módulo de violencia contra la mujer integrante del grupo familiar
recaídas en el expediente 03336-2021-03004-JRFT-04, donde pues le prohibían a la hora denunciado evitar o incurrir en nuevos hechos de violencia física y psicológica, así también la prohibición de incurrir en nuevos hechos que impliquen causar daño a la integridad corporal o a la salud de la ahora agraviada Marinel Paola Alejos Tobar. Todo ello, señora magistrada, en circunstancias que el día 24 de agosto del presente año, por la medianoche aproximadamente, la agraviada se dirigió hasta el domicilio del ahora denunciado, que se encuentra ubicado en el Jirón Quimper 1168, José Galo, distrito de Villa María del Triunfo, con la finalidad pues de entregarle así a su menor hija previo acuerdo telefónico, al no tener nadie quien la cuide. Es en esa situación que ambos pues empiezan a sostener una discusión en la puerta del cuarto de la ahora denunciado, quien pues ante la negativa de que vea una de sus menores hijas, empiezan en ese momento a iniciarse entre ambos un forcejeo donde finalmente aquel la empuja con ambas manos. Tratando en ese momento la agraviada pues de sostenerse toda vez que tenía a su menor hija en sus brazos, y en ese lapso que aquella pues se golpea contra el marco de la puerta del dormitorio de la ahora denunciado, originándose pues así una lesión en la parte de la región malar izquierda. Es motivo por esas circunstancias que la ahora pues agraviada posteriormente llamó al número 105, solicitando pues el apoyo de la presencia policial por los hechos ocurridos, a quien les manifestó pues que contaba con medidas de protección ya dictadas por el órgano judicial ya antes referido. Posteriormente el personal policial se constituyó pues así hasta el domicilio pues del ahora denunciado, donde pues procedió a intervenirlo y así trasladar a ambas personas hasta la dependencia policial del sector. Posteriormente, se practicó el reconocimiento médico legal a la agraviada número 020029-BFL, donde pues el médico legista determinó lo siguiente, que aquella presentaba un eritema difuso más leve tumefacción en región malar izquierda, concluyendo presenta lesiones ocasionadas por agente contundente duro, requiriendo así 2 días de incapacidad médico-legal. Este ilícito penal, señora magistrada, se encuentra subsumido así en los párrafos, en el primer y segundo párrafo, perdón, de los incisos 6 y 7 del artículo 122b del Código Penal. Así también en el tercer párrafo del artículo 368 del Código Penal, respecto al delito de desobediencia de sentencia a la autoridad. Concordante también, así con el artículo 48 del mismo cuerpo de leyes, que señala lo siguiente. Artículo 122b. El que de cualquier modo causa lesiones corporales que requieran menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual que no califique como daño psíquico a una mujer por su condición de tal o integrante del grupo familiar en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 y mayor de 3 años e inhabilitación conforme a los numerales 5 y 11 del artículo 36 del presente código y los artículos 75 y 77 del Código de los Niños y Adolescentes según corresponde. Segundo párrafo de la referida norma señala lo siguiente. La pena será no menor de 2 y mayor de 3 años cuando en los supuestos del primer párrafo se presenten las siguientes agravantes. Inciso 6. Si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente e inciso 7. Si los actos se realizan en presencia de cualquier niña, niño o adolescente. Asimismo también el artículo 378 pues, del Código Penal señala lo siguiente. Tercer párrafo. Cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Asimismo, el artículo 48 del referido cuerpo de ley señala pues, que cuando varias disposiciones son aplicables al mismo hecho, se reprimirá hasta con el máximo de la pena más grave, pudiendo incrementarse esta hasta una cuarta parte, sin que en ningún caso pueda exceder de 35 años. Dando a ello, señora magistrada, respecto al primer presupuesto, en esta oportunidad el Ministerio Público va a basar sus fundamentos en los siguientes. Y amparados en el artículo 168 del Código Penal,
Para el Ministerio Público existen fundados y graves elementos de convicción respecto a los delitos antes señalados, ofreciendo como primer elemento de convicción, primero, a fojas 15, el acta de denuncia verbal interpuesta pues, por la ahora agraviada Marinel Paola Alejos Tobar ante la comisaría de José Gálvez, ¿no? Denunciando así pues, que el día 24 de agosto del presente año, a promedio a las 3 horas aproximadamente, cuando se encontraba en el cuarto que alquila y donde vive actualmente su ex pareja y para sus menores hijas, él ahora pues denunciado. A ver, Ministerio Público, se le está yendo la conexión del internet, no se le escucha. Doctor Morante. A ver, doctor, se está perdiendo su conexión, no se le escucha. Perdóneme, ¿en qué parte doctor, disculpe, me quedé? Que el investigado vive con su expareja. En el primer elemento de convicción. Ya. Perdón. Muy bien. O le está yendo, mejor dicho, se está yendo entrecortados. O sea, se le escucha, pero se pierde por ratos la conexión. Y se vuelve a retomar cuando ya ha avanzado. ¿Ahora me escuchan bien, doctora? Ahora sí se le escucha. Ya. A ver, ya. A ver, voy a continuar y espero que no se pueda conectar a ver o oírse la señal. Bien, doctora, como decía, el primer elemento de convicción que en esta oportunidad hemos consignado es a fojas 15 el acta de denuncia verbal de la señora Marinel Paola Alejos Tobar, quien pues ante la comisaría de José Gálvez pues denunció que el día 24 de agosto del presente año, a promedio de las 3 horas aproximadamente, se dirigió hasta el cuarto de la hora denunciado, donde pues aquel, cuando ella habría llegado, la habría agredido físicamente, pues empujándola con ambas manos, ¿no? Situación que habría generado que se golpee la parte izquierda del rostro con el marco de la puerta donde vive el ahora denunciado. Asimismo, fojas 31-38, ahora también la manifestación del ahora detenido Sandy Wiltemar Sandoval Torrealba, pues, quien pues ha narrado que el día de los hechos, efectivamente la ahora agraviada habría ido hasta su domicilio, ¿no? Donde pues ha referido que aquel palmó la puerta, palmó el interruptor de la luz, indicándole así a la agraviada que saliera y que le cerró la puerta, donde pues posteriormente ella se fue al segundo nivel con dirección hacia las escaleras y luego escuchó que hablaba con la policía. A foja 39-45, ¿se me escucha? ¿Sí? Doctora, ¿se me escucha? Sí se le escucha, ¿Sí? pero se Ya, está perdiendo perdóname, la conexión. Ya, a folio 39-45, ahora la manifestación de la propia agraviada Marinel Paola Alejos Tobar, quien pues ha señalado pues, que el día de los hechos, cuando ella se dirigió hacia el cuarto de la hora denunciado, el denunciado se negó a mostrarle a su menor hija que no la veía desde hace 2 días, motivo por el cual, al encontrarse pues cargando a su otra hija menor, aquel le empujó, generándole pues que pierde el equilibrio y con la finalidad de no golpear a su menor hija, aquella pues es quien se golpea en la parte izquierda del rostro con el marco de la puerta. Asimismo también, a foja 47, obra de certificado médico legal número 020029-BFL, en el cual pues se ha determinado que la lesión que presenta la agraviada es un eritema difuso más leve tumefacción en región malar izquierda, otorgándole pues así 2 días de incapacidad médico-legal. Otro elemento de convicción también es que pues el ahora denunciado presentaría pues un carnet temporal de permanencia, ¿no? A folios 49. A folios 63-67, ahora una ficha también de valoración de riesgo realizada pues en la comisaría del sector, donde arroja que la agraviada presentaría un riesgo moderado en la situación de convivencia o con el padre, de sus 2 menores hijos. Así también, obra a foja 72-79, la resolución número 1 de fecha 26 de abril del año 2021, recaía en el expediente 3336-2021,
en el cual pues se dictaron las medidas de protección a favor de la agraviada. Esto es pues la prohibición de acercamiento con fines de violencia de denunciado, así como de incurrir en nuevos hechos que impliquen causar algún daño a la integridad corporal o a la salud de la denunciante Marinel Paola Alejos Tobar. A folio 83, obra también el cargo de notificación dirigido a la ahora denunciado Sandy Willemar Sandoval Torrealba, mediante el cual aquel toma conocimiento sobre las medidas de protección que han sido otorgadas a favor de su expareja, la señorita Marinel Paola Alejos Tobar. Y finalmente, al folio 84, obra un certificado de antecedentes penales, en el cual se advierte pues que aquel no presentaría a la fecha ningún tipo de antecedente registrado. Ello, señorita magistrada, respecto al primer presupuesto. Muchas gracias. A ver, antes de iniciar o antes de continuar con todo el presupuesto y todo lo que vamos a debatir, a ver, vamos a suspender un minuto. Vamos a suspender un minuto la audiencia. ¿Sí? Doctor, a ver, un minuto solamente, señor fiscal, usted me está planteando, y ahorita lo estoy revisando, me está planteando el concurso de 122B con el de desobediencia y resistencia a la autoridad. Pero del 122 con la agravante de si se contraviene una medida de protección, y del 368 con la agravante también de que existe o se desobedece o resiste a una medida de protección. Pero la casación 2085-2021 de Arequipa ya resolvió al respecto. Ya. Sí, doctora, en esta oportunidad, si bien es cierto, existiría esta casación a la cual usted me está haciendo mención, el criterio, bueno, acá en este despacho ha sido pues que esta persona o que el denunciado, el hecho de haber cometido esta acción, se habría vulnerado, pues en este caso, dos bienes jurídicos, ¿no? En este tema, dos bienes jurídicos que si bien es cierto, debe haber sido recaída solamente bajo lo establecido en el artículo 368, ¿no? Con el tema del incumplimiento de la medida de protección, esta desobediencia a la resolución judicial. Sin embargo, pues, se optó por despacho, ¿no? Usted me entenderá. Pero si usted va a persistir en su requerimiento. Tengo que persistir en mi requerimiento toda vez que eso sí ya es una Pero el orden. Ministerio Público, usted sabe que hay un recurso y hay un lineamiento jurisprudencial. Y a pesar de eso, el Ministerio Público va a persistir. Yo tendría que remitir a informar porque me va a hacer incurrir, porque ya existe un lineamiento, es una sentencia incluso de este 18 de mayo del 2022. ¿La ha revisado? Mira, doctora, para ser bien honesto, yo no he revisado esta casación, pero inicialmente lo que se ha postulado, de lo que personalmente como adjunto he postulado, simplemente que aquí había solamente que dirigirnos de frente a lo señalado en el 368. No, esa ha sido la posición inicial. Lamentablemente, se sabe que como adjunto uno tiene que participar en esta audiencia y simplemente llevar a cabo el tema de lo que se ha plasmado en esta formalización. Pero en todo caso, doctora, si yo me aparto ahorita, no vaya a ser que yo quizá tenga problemas hasta acá. Entonces, para mí es una situación también un poco complicada y delicada, no es una cuestión de posturas, es una cuestión de que ya está establecido. Es como que usted me diga que hay excepciones de apartamentos, obviamente, justificados. Pero usted sabe que los lineamientos jurisprudenciales son de obligatorio cumplimiento para el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es más, yo ya he tenido y en Chorrillos no sigan peticionar así. De esa cultura. En Chorrillos tienen otro criterio, pero yo soy de Chorrillos.
Justamente uno de los problemas que tenemos acá y tenemos que participar y dar la cara de esta forma, ¿no? Frente a estos... vamos a continuar, doctor, a pesar que el Ministerio Público va a persistir con su postura y se tomarán las medidas o los recaudos correspondientes. Porque, doctora, existiría la posibilidad, no sé si usted me daría unos 5 minutos o unos 10 minutos a lo mucho en yo poder realizar esta casación y por último, como yo estoy organizando, ver la manera de poder adecuar, si es que usted me observa en el reinicio de la audiencia. A ver, le doy un minuto en conferencia, en todo caso también con la defensa, con todos y revise lo que tenga, pero lo que tenga bien. Por favor. Porque al final Ya. nosotros actuamos, no actuamos de oficio, actuamos a pedido de parte. Sí, pues doctora, tiene razón. Doctora, démonos mucho 10 minutos, por favor. Gracias. Esperamos unos minutos. En que se volvió a incurrir, ¿no? Yo no me meto sobre la tesis fiscal es Claro. la que maneja la postura del Ministerio Público. Respecto a eso no me puedo meter. Sí, sí, sino que justo le iba a explicar de lo que iba a organizar, ¿no? Entonces, bajo ese orden de ideas, pues, vamos a organizar. Ya, vamos a ir en bloque en todo caso, doctor. Ya, En bloque y luego vamos a correr traslado al abogado de la defensa para para culminar rápido. Dos, ya. me está haciendo una variación en plena audiencia. Se supone que el Ministerio Público tiene que venir revisando todo antes de formular cualquier pedido. Sobre todo si está presupuestando, mejor dicho, está solicitando una medida coercitiva dentro del catálogo, la más gravosa. Así es. Entonces, en lo sucesivo, doctor, cuando vaya, al menos ante este despacho, se le va a exhortar o se le va a solicitar que venga con un mejor estudio de los pecados, de su imputación, de lo que me va a solicitar. Al menos con mi judicatura. Sí, doctora, yo le comentaré, y quizás, ¿no? Dado cuenta esta casación, que se nos ha puesto conocimiento, a ello, solamente para comentar y terminar, que ha sido la postura del jefe encargado del despacho, ¿no? Y sobre eso se ha proyectado, ¿no? Y si bien es cierto, he sido la persona que ha investigado a esta persona cuando estoy en flagrancia delictiva, conozco bien el caso, sin embargo, al momento de proponer, ha sido esta observación que, para mi criterio... Son criterios internos. Sí, criterios internos, ajá. Exacto, y eso quería, pues, igual comentar. Vamos Ya. a continuar en bloque, doctor, de manera concreta todo, por favor. ¿Sí? Para correr el traslado. ¿Alguna Doctora, posición? solamente Dígame. el primer presupuesto nuevamente... Primer, segundo, tercero, cuarto Ya. y quinto en bloque, porque el hecho es uno concreto. Presuntamente el señor había agredido a la persona Sí, incumpliendo una medida de protección dictada por Sí. un juzgado de familia. Doctora. Ese es el hecho en concreto. Dígame, doctor. Doctora, disculpe, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nos hemos tomado más de 20, 25 minutos por esta incidencia que ha habido referente al artículo que ha estado mal invocado por parte de Fiscalía, y el más perjudicado es mi patrocinado y sus hijitas menores. En concreto, doctor. ¿qué Por me va a eso, en pedir? concreto, yo pido, como usted dice, también coincido que el fiscal sea muy puntual, porque ambos conocemos los hechos y ya vamos puntual a los puntos que va a abordar y no se explaye Por demasiado. eso es lo que se está pidiendo. En contrario, doctor, usted más nos favorecido porque estaba con un concurso y ahora solamente se va a quedar con un delito. Sí, está ¿Sí? bien, está bien. Lo va a estamos de debatir. acuerdo. Entonces, doctor, entonces empiezo de... el hecho ya se conoce desde el primer presupuesto, señalando lo que Primer va a presupuesto. su reconducción, porque entiendo que la prognosis va a ser la materia a la reconducción que va a ser. Ya, ok, entonces empiezo del tema de la tipificación, ya, que lo voy a reconducir en este momento, y luego el primer grave fundado elemento de convicción. ¿Alguna Entonces, objeción del abogado de la defensa? ya. Así como ha indicado el fiscal en los instantes, no hay ninguna. Muy bien, comenzamos. Alicia, por favor. Tú eres quien da fe de esto.
Muy bien, retomando la audiencia, se había suspendido unos minutos a pedido del despacho fiscal. Doctor, tiene el uso de la palabra. Sí, señora magistrada, efectivamente en este receso este Ministerio Público en esta oportunidad y en esta etapa de la audiencia va a reconducir el tipo penal antes oralizado, toda vez que en esta oportunidad vamos a plantear que el ilícito penal que se le está atribuyendo a la hora denunciado Sandy Willemar Sandoval Torrealba se encuentra previsto en el tercer párrafo del artículo 368 del Código Penal vigente a la fecha, que señala lo siguiente: que cuando se desobedece o se resiste a una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años. Ello, señora magistrada, a fin de poder aclarar este punto respecto a la tipicidad del delito. Respecto a los fundamentos que amparan el requerimiento de prisión preventiva, señora magistrada, al primer presupuesto, que es el que existen graves y fundados elementos de convicción, queremos señalar lo siguiente. Primero, a folio 15, la denuncia verbal presentada por la propia agraviada Marinel Paola Lejos Tobar ante la comisaría de José Gálvez, donde pues señaló que el día 24 de agosto del presente año, a las 3 horas aproximadamente, fue agredida en los exteriores del cuarto de la hora de denunciado Sandy Willemar Sandoval Torrealba, quien pues la habría empujado cuando tenía a su bebé en las manos, golpeándose en la parte izquierda del rostro. Así también otro grave y fundamentalmente convicción, señora magistrada, es la manifestación de la propia agraviada Marinel Paola Lejos Tobar, quien, como ya lo ha referido, al momento de narrar los hechos, ha señalado que la hora denunciada la habría pues empujado con ambas manos, golpeándose la cara en la parte izquierda del rostro para evitar que su menor hija sea pues la afectada físicamente y no caerse al piso. Así también, a folio 47, el certificado médico legal 020029-BFL, en la cual pues han determinado las lesiones en la región malar izquierda que presenta la agraviada, concluyéndose que las lesiones ocasionadas son por agente contundente duro, otorgándole 2 días de incapacidad médico-legal. Asimismo, otro elemento de convicción que nosotros vamos a también analizar en este momento es la ficha de valoración de riesgo de la agraviada, que obra a folio 63 a 67, donde pues arroja y concluido que presenta un riesgo moderado. Asimismo también a folio 72-79 estamos ofreciendo la resolución judicial, el expediente número 3336-2021, donde pues se dictaron la medida de protección a favor de la agraviada, y entre ellas era pues que el ahora enunciado debía de evitar incurrir en nuevos hechos que impliquen causar un daño a la integridad corporal o a la salud de la denunciante. A folio 83 también ofrecemos este elemento de convicción, donde pues obra el cargo de notificación que estuvo dirigido pues a la hora denunciado Sandy Willemar Sandoval Torrealba, donde el cual pues se le puso a conocimiento que la agraviada ya contaba con medidas de protección a su favor. Estos son los elementos de convicción, señorita magistrada, que en esta oportunidad pues el Ministerio Público, está ofreciendo como graves y fundados. Muchas gracias. Todo, doctor. Todo el bloque, los 5 presupuestos para correr traslado a la defensa. Ya, ok. Respecto del segundo presupuesto, esto es pues respecto de la prognosis de la pena, que para el presente caso en concreto debe tenerse en consideración que el delito que ahora nos invoca y que está imputando el Ministerio Público es el de desobediencia o resistencia de la autoridad, el cual pues se encuentra sancionado y previsto en el tercer párrafo del artículo 368 del Código Penal, donde pues señala que es una pena no menor de 5 ni mayor de 8 años, por lo que así superaría así los 4 años de pena privativa de la libertad. Respecto del tercer presupuesto, esto es el peligro de fuga de la hora denunciado, tenemos que pues, por su arraigo en el país, aquel ha señalado, si bien es cierto, que vive en la avenida Quimper, número 1168, conforme se tiene la verificación domiciliaria, no se ha podido acreditar hasta la fecha, pues, algún contrato de alquiler, no que acredite que la hora denunciado, pues, se encuentra a la fecha viviendo en ese lugar, y tampoco cuánto duraría este tipo de arrendamiento. Por lo tanto, para este Ministerio Público, pues, no se estaría presentando una situación de un arraigo domiciliario de calidad. Por un arraigo familiar, no, la hora pues denunciado, si bien es cierto referido a tener 2 hijas, sin embargo pues estas 2 hijas habrían sido procreadas conjuntamente con la agraviada, y sin embargo pues la hora denunciado no ha podido probar que estas 2 menores aún dependen económicamente de él, no ha podido presentar tampoco con documentos, vistas fotográficas que esté viviendo o haya convivido con ellas.
Asimismo, también, respecto a su arraigo laboral, ha señalado que trabaja como delivery en la pollería de la Casa del Hornero. Sin embargo, tampoco se tiene vistas fotográficas o algún documento que nos señale que a la fecha estaría realizando dicha actividad económica para subsistir. Por lo tanto, tampoco se está acreditando un arraigo laboral de calidad. Es así, pues, que, señora magistrada, al no obrar pues, los arraigos necesarios y establecidos en nuestra norma procesal, existe pues un riesgo de fuga para este Ministerio Público. Asimismo, respecto a la gravedad de la pena imponerse, como ya lo he referido, respecto al delito imputado, esta pena superaría así ampliamente los 4 años de pena privativa de la libertad. Respecto a la importancia del daño resarcible y la actitud del imputado que adopte voluntariamente frente a él, que el delito en este caso denunciado, imputado, que es el de desobediencia de residencia de autoridad, sea tener en cuenta que para este despacho no se tiene la certeza de que el ahora pues denunciado pueda hacerse presente así a las citaciones fiscales, toda vez que esta declaración que él habría dado pues cuando aquel ha sido detenido en flagrancia delictiva, ¿no? Por lo que también queda en duda si podrá posteriormente resarcir así el daño causado a la parte de la vida. Respecto al comportamiento del imputado durante el procedimiento, es de advertirse que el denunciado, pues ahora en su calidad o en su condición de pues extranjero, podría así no mantener un comportamiento procesal idóneo, toda vez pues que la pena a imponerse en este delito tipificado, de 368, es el párrafo, supera pues los 4 años, por lo que para este Ministerio Público no existe la seguridad procesal por parte del ahora denunciado a fin de colaborar con la justicia. Respecto al peligro de obstaculización, es preciso señalar que el ahora procesado podría, sí, señora magistrada, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 270 del Código Procesal Penal, no influir en que los testigos puedan o se puedan comportar de manera desleal, más aún, señora magistrada, considerando que el denunciado pues, ha sido expareja de la agraviada, logrando posteriormente convencerla a fin de que estos hechos puedan variar en un futuro. Respecto a la proporcionalidad de la medida, ¿no? En esta oportunidad, el Ministerio Público va a señalar que esta medida es proporcional, toda vez que con ello pues, se va a garantizar de que posteriormente el ahora denunciado pueda ser sentenciado mediante un debido proceso y finalmente pues cumplir lo que busca todo proceso penal, que es la sentencia condenatoria. Asimismo también consideramos que esta medida es idónea, toda vez pues que va a permitir que el ahora imputado no pueda obstaculizar el proceso penal en todo su transcurso, en toda su medida, ¿no? Y con ello también poder dejar de obstaculizar en alguna oportunidad a los testigos, ¿no? En el transcurso de esta investigación preparatoria. También consideramos que esta medida coercitiva pues, es necesaria, toda vez pues, que va a permitir realizar todas las diligencias que van a ser dispuestas y ordenadas por el representante del Ministerio Público hasta la etapa final del juicio oral y así obtener una sentencia condenatoria. Finalmente, respecto de la duración de la medida, en esta oportunidad, el Ministerio Público va a solicitar, señora magistrada, que esta medida sea, pues, o este requerimiento sea declarado fundado y solicita el plazo de 9 meses de prisión preventiva con la finalidad así de completar los actos de investigación dispuestos pues mediante formalización y continuación de la investigación preparatoria. Ello habría sido todo, señora magistrada. La defensa tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora magistrada. Muchas gracias. Concretamente, he escuchado con atención lo abordado por el señor fiscal en estos instantes y muy concretamente debo precisar que hay un exceso en cuanto a la denuncia que realizó la madre de sus hijas del señor detenido, mi patrocinado. Por eso es que también eso se debe tomar en cuenta en razón de que fue una discusión en un escenario donde mi patrocinado se encontraba en su casa, en el domicilio. Si bien es cierto, no hay un contrato
de alquiler, un contrato verbal es la que está predominando en este caso. Queramos o no, señorita magistrada, acá en el Perú lamentablemente se da estas situaciones de un nivel de informalidad en los contratos. Entonces, lamentablemente es el caso concreto de mi patrocinado, que no tiene un contrato formalizado, escrito, pero el contrato es una práctica, dentro de lo que es el contrato verbal, es una práctica que es aceptable también en nuestro país. Se tiene que tomar en cuenta ese aspecto fundamental. Referente a lo manifestado por el magistrado, perdón, el fiscal, referente al examen médico legal, nosotros no vamos a hacer ninguna objeción en ese punto y por eso más bien voy al punto de los presupuestos. Sí, solamente recalcar que mi patrocinado ha manifestado en sede de la comisaría que realmente no ocurrieron los hechos tal que le generó esas lesiones a la madre de sus hijos. Eso sí es un tema que no está probado también, porque si bien es cierto hay un examen médico, sin embargo no necesariamente va a precisarse de que por ese examen, esos resultados de examen, es mi patrocinado quien generó esas lesiones. Muy bien, vamos al punto de los presupuestos. En cuanto a lo que dice el magistrado, el fiscal, que hay un peligro de fuga porque no hay un contrato formalizado. Creo que estoy reiterando en esto, pero efectivamente es una práctica en nuestro país que los contratos de alquileres de cuartos o de habitaciones se dan en forma verbal. Esa informalidad es consabida por todos, así que yo no quiero andar, pero sí, señorita magistrada, quiero que lo tome en cuenta, que es una práctica muy cotidiana en nuestro país, mayor acá en la ciudad capital y en Villa María del Triunfo. Referente al arraigo laboral, señorita magistrada, es verdad que mi patrocinado tenía un trabajo permanente en la empresa de El Hornero y hacía delivery, trabajaba permanentemente. Él trabajaba y con eso daba el sustento a sus hijos menores, el hogar, de tal manera que no se puede indicar que en razón de que no ha podido ofrecer un contrato laboral bajo el decreto legislativo 728, más mayor aún si es un ciudadano extranjero, que las leyes laborales de nuestro país exigen unos mayores requisitos porque no tiene DNI y no aporta pensiones, no aporta FP, no es una razón de peso fundamental como sostiene el señor fiscal, que por esas razones de informalidad tiene que cargar todo el peso mi patrocinado, y yo sí postulo, por favor, señora magistrada, que sí existe arraigo laboral y es estrictamente verificable que el señor trabajaba para la empresa El Hornero conforme ha narrado y ha manifestado en sede policial y también en sede fiscal ciertamente. En cuanto a la desobediencia y resistencia de la autoridad, sostiene el señor fiscal que claro, ha incurrido, por lo tanto eso amerita que el señor esté detenido preventivamente, lo cual hay que tomar en cuenta que la señora madre es quien visita al domicilio de mi patrocinado en esas horas conforme obren autos. La señora madre visita, ¿y por qué visita? Visita porque quiere ver a su menor. Hay un nivel de armonía de padres. El padre que asume responsabilidad de alimentos y vestido a sus hijos y educación como corresponda, y la madre acude. Había un nivel de armonía, lamentablemente genera discusión y es la consecuencia que estamos viendo ahora. Por lo tanto, yo considero, y esta defensa considera de que acá no ha habido ninguna afectación al Estado en el sentido de una desobediencia y resistencia a la autoridad. Ténganse en cuenta, señorita magistrada, que mi patrocinado, en el instante en que la policía se acerca a su domicilio, en ningún momento se ha portado mal, y eso es algo muy objetivo. En ningún momento puso resistencia, fue conducido a la comisaría y actuó como todo ciudadano de acuerdo a la ley, señorita magistrada, y es algo que yo quiero poner en relevancia aquí frente al señor fiscal, porque se está de repente descuidando este aspecto. Yo respeto el trabajo del fiscal, pero sí hay que poner en relación ese aspecto. No ha habido resistencia, de ninguna manera se puede considerar eso. Y finalmente, para concluir brevemente, señorita magistrada, cuando el fiscal, con todo respeto, dice que mi patrocinado va a obstaculizar la labor de las investigaciones y de fiscalía o como corresponda o en las sedes que se den, eso no es cierto, pues, porque el vínculo que hay de dos padres, padre y madre, es el escenario que hay, y hay dos menores de edad. El vínculo que hay es simplemente el cumplir con lo que corresponde al rol de padres y la armonía. Él no tiene ningún poder más que tan como la madre, ambos son padres de los menores. Creo que mayor aún si la señora madre ha acudido a solicitar las medidas de protección libremente, nadie lo ha impedido. En ningún momento se ha advertido que mi patrocinado haya intentado obstaculizar ese derecho que ha tenido la señora madre. Por lo mismo, consiguiente,
tampoco va a obstaculizar este proceso de investigatorio que está en marcha. En ese sentido, señorita magistrada, sí solicito que se declare infundado lo peticionado por el señor fiscal. Muchas gracias. Ministerio Público, 3 minutos. Sí, señorita magistrada, atendiendo a lo referido por la defensa técnica, en esta oportunidad nosotros queremos señalar que bueno, hasta la fecha no ha sido posible acreditar los arraigos de la obra denunciado. Solamente nos estamos basando en versiones, asimismo para poder determinar de que, si bien es cierto, no queda duda y no existe respecto a un conflicto de ideas respecto de que el hecho se habría dado en que el señor, el denunciado y la agraviada se habrían encontrado en el domicilio de aquel, o aquella habría visitado el domicilio de aquel, porque no hay duda de eso. Sin embargo, no se cuestiona eso. Lo que se cuestiona es lo referido por la agraviada al momento de poder ver a su menor hija, siendo empujada por el denunciado, generándose un golpe en la parte izquierda del rostro, como ella lo ha referido a folio 3945, ¿no? Que para evitar que se golpee con su menor hija, que la cargaba en brazos, se genera ella prácticamente ese golpe de ser empujada por el denunciado. Situación que está corroborada, o evento que está corroborado por el certificado médico legal, ¿no? Donde arrojó pues que aquella tenía el golpe en la parte izquierda, que inclusive era de 2 días de incapacidad médico legal. Y frente a esta situación, más aún resaltar de que aquella ya contaba, ¿no?, con medidas de protección dictadas ya por un órgano judicial, en la cual pues señalaba que él, la hora denunciada, no podía incurrir en hechos que puedan causar daño a la integridad física o a la salud de la denunciante, ¿no? Este hecho había causado un daño a la salud del denunciante, que es un golpe en la cara. Motivo por el cual, pues, señora magistrada, nosotros pues consideramos que este requerimiento de prisión preventiva debe ser pues declarado fundado, ¿no? Más aún pues porque así existen elementos periféricos que lo han acreditado, y que el denunciado inclusive tenía conocimiento cuando pues aquel fue notificado con el cargo de notificación, que ahora fue los 83. Muchas gracias, señora juez. Defensa, para concluir, 3 minutos, de igual manera. Sí, señorita magistrada. Bueno, el fiscal, con todo respeto, al inicio de sus alegatos, ha incurrido en errores que son con todo sentido respetables, ciertamente, somos seres humanos, pero cuando usted lo requirió, insistió y dijo, voy a insistir en sus alegaciones, sin embargo después declinó. Igual ahora no insiste en que mi patrocinado está aprobado, ¿no? O sea, está sustentando de que ya está el hecho de que hay un examen médico legista, que nosotros no objetamos el examen. Lo que objetamos es que mi patrocinado en un momento ha aceptado que él haya generado esas lesiones. Ese es un tema de investigatorio, pero mi patrocinado no tiene por qué cargar la afectación de esta situación. En cuanto a que nosotros, como parte investigada, mi patrocinado no tiene los arraigos correspondientes, bueno, está insistiendo en ello. Yo insisto, señorita fiscal, en que el arraigo laboral existe, y sí, oportunamente presentaremos un documento formal de contrato de alquiler del inmueble correspondiente. Mi patrocinado está en prisión, está detenido, por lo tanto él es un ciudadano extranjero. Si tuviera familiares acá como nosotros, peruanos que estamos acá en nuestro país, tranquilamente podríamos ser, lamentablemente no es la situación. Por eso quiero poner en realce estos dos aspectos fundamentales. Arraigo laboral, insisto, sí lo tiene y es estrictamente verificable, es un tema que se tiene que, si procede en todas las investigaciones, validaciones, corroboraciones, muy sencillo, no hay nada complicado, no hay complejidad en ese sentido. Eso es lo que tengo que alegar, por favor, señorita magistrada. Muchas gracias. Muy bien, damos por cerrado el debate. En última instancia tiene el uso de la palabra el investigado. Señor Sandy, ¿algo que señalar? Su audio, tiene que activar el audio. Ya, ahora sí, se me escucha, ¿no? Sí. Ya, sí, señorita maestra. La Marinela, la mamá de las niñas, ella llega a mi cuarto, abajo del portón, donde yo alquilo, hay un portón abajo. Y ella me dice que, me escribe, me dice que ya está ahí afuera para yo recoger a la niña. Yo bajo,
y abro la puerta y agarro a la niña. Y ella me dice que quiere ver a la otra niña, la mayor. Son dos niñas tenemos, una de 4 años y una de año, va a cumplir 2 años el mes que viene. De hecho, le íbamos a hacer el cumpleaños. Habíamos ya. En fin, ella me dice que quiere ver a la niña y yo le digo que no puede entrar. Yo le puedo sacar a la niña para que la vea afuera. Le digo, no puede entrar acá a mi cuarto. Mi cuarto no puede entrar. Primero, es una propiedad privada. Segundo, yo soy inquilino. No puedo permitir que entren personas ahí. Además, la señora del alquiler no la conoce, ni siquiera la conoce. Luego llega el hijo de la señora del alquiler, de la señora, la dueña de la casa, llega el hijo de ella. Él llega de trabajar, él no tiene llave y yo le digo, ya te presto mi llave para abrirte. Yo voy y le abro la puerta. Entro yo primero con la niña, la pequeña, y más atrás entra el chico, y de último ella entra. Y yo le digo, no puedes entrar acá, le digo. Y voy a cerrar la puerta y entra a la fuerza. Entonces ahí se dirige a la escalera para subir y yo me voy con la niña, cierro la puerta para que no se salga el perro, porque hay un perro ahí. Subo a la escalera y arriba la retengo. Le digo que no puede entrar a mi cuarto, que esa es una propiedad privada, es una falta de respeto lo que está haciendo. Y me dice que quiere ver a la niña. Yo le digo que no va a entrar, porque ella está pensando que yo estoy con una persona, con una mujer en mi cuarto. O sea, aparte de la niña, ella cree que yo estoy con otra persona. Entonces, la insistencia de ella de querer entrar a mi cuarto no es por la niña. La insistencia de ella es querer ver quién está en mi cuarto. Y yo no la dejo entrar, no es porque tenga alguien ni nada, sino que no le permito que entre a mi cuarto. Y ahí duramos como un buen rato, será 40, una hora, ahí. Y yo le digo que ella me insiste, me dice, ya déjame ver a la niña y yo me voy. Y yo le digo, ya quédate acá y yo la voy a buscar. Yo entro a mi cuarto, apago el televisor, voy a agarrar a la niña, pero después digo, no, voy a apagar la luz primero. Apago la luz, voy a agarrar a la niña. Cuando voy a agarrar a la niña, ella viene entrando al cuarto para encender la luz. Ella quiere encender la luz y yo le pregunto, yo le digo, Marinel, salte de acá, no puede estar acá, le digo. Y ella solita se sale. En ningún momento hubo, ni siquiera, ni ella me tocó a mí, ni yo la toqué a ella. Yo le digo que se salga y ella se sale. Yo cierro la puerta y vuelvo a acostar a la niña y me acuesto yo en la otra cama. Y ella se va al pasillo como vi a la escalera y ella, yo le escucho que está hablando con un oficial, porque escucho que le dice oficial, pero no, después como va caminando un poco más allá, no logro escuchar más lo que dice. Ahí duró, será 10, 15 minutos hablando con el oficial y a mí me parece que le estaba asesorando, pero no tengo conocimiento qué policía es, pero sí le está asesorando porque ya en otras ocasiones he escuchado que un policía de ahí mismo de la comisaría está detrás de ella, que sabe que estamos separados y está detrás de ella. En concreto, señor, en concreto. Lo pasó, usted dice que no la agredió. Claro, no le agredió en ningún momento. Y ella baja a la escalera un buen rato, baja, cierra la puerta y se va con la niña. ¿Y cómo justifica entonces las lesiones que tiene? Eso, yo le pregunté, ella cuando llegó la policía, me dijo que yo la había golpeado. Y yo me sorprendo porque yo en ningún momento le he tocado. Le digo, Marinel, no seas mentirosa, no en ningún momento te he tocado. Y le señala el ojo y el policía la alumbra. Yo no le digo nada y le digo, Marinel, no tienes nada, yo no te he tocado. Tú sabes que ni siquiera nos hemos tocado. Y ella insiste que sí, que yo la he golpeado, valiéndose de sus derechos, sabiendo que la mujer tiene potestad, o sea, tiene, ¿cómo le digo? Tiene, la idea de ganar, pero ahí en ese sentido, ella dice, para mí ella se ha autolesionado, porque yo no le he tocado, señorita magistrada. Eso sería todo. Sí. Y lo del alejamiento, yo no me estoy acercando a ella se está acercando a mí, y de paso está entrando infraccionadamente al domicilio sin mi autorización y sin la autorización de la dueña. Eso es todo, señorita. Muy bien, entonces vamos a resolver en tanto que es un pedido que ha sido reconocido por el Ministerio Público.
Damos por culminado el debate, vamos a emitir la resolución que corresponde. Resolución número 2, Chorrillos, 26 de agosto del año 2022, vistos y oídos en audiencia pública, requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra Sandy Wildemar Sandoval Torrealba como presunto autor del delito reconducido en este acto de audiencia por el del delito contra la administración pública en la modalidad de desobediencia o resistencia a la autoridad en agravio del Estado representado por la Procuraduría del Poder Judicial. Considerando, primero, imputación. El Ministerio Público ha señalado o ha sustentado que el día 26 de el Ministerio Público ha señalado o sustentado que entre el investigado Sandy Wildemar Sandoval Torrealba y la agraviada Marinel Paola Alejos Tobar, quien tendría la calidad de expareja o exconvivientes con menores hijos, el sexto juzgado de familia habría dictado medidas de protección. Una de ellas a favor de la agraviada, que sería la prohibición del denunciado de incurrir en nuevos hechos de violencia física y psicológica que le causen daño a la integridad corporal o a la salud de la agraviada. Sin embargo, el 24 de agosto del 2022, a las 00 horas aproximadamente, la denunciante, en este caso la agraviada Marinel Paola Alejos Tobar, habría sido víctima de agresiones por parte de su expareja o exconviviente en circunstancias que habría concurrido al inmueble alquilado en el distrito en la avenida José Gálvez, en el distrito de Villa María del Triunfo, de su expareja, esto es, del ahora investigado Sandy Wildemar Sandoval, con la finalidad de ver o conversar y verificar o ver a sus menores hijas, las cuales han sido procreadas por ambos. Es en dichas circunstancias que, con la finalidad, o mejor dicho, con el acuerdo que habrían tenido entre ambas personas de que iban a recoger a la menor o iba a ver a la menor para que la cuide, ya que una de esas tenía que trabajar, es donde se producen las presuntas agresiones con violencia físicas en contra de la agraviada, resultando la agraviada con lesiones descritas o las lesiones descritas en el certificado médico legal 0229-BFL, donde se señala que esta presenta lesiones ocasionadas por agente contundente duro que requieren incapacidad médico legal de 2 días. Es por ello que el Ministerio Público postula que el ahora investigado Sandy Wildemar Sandoval Torrealba había incurrido en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, en el extremo de que cuando se desobedece o resiste una medida de protección dictada en un proceso originado por hechos que configuran violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, será reprimido con una pena no menor de 5 ni mayor de 8 años. Ahora bien, los elementos postulados por el Ministerio Público como graves y fundados elementos de convicción y que vincularían al imputado con el ilícito que se le atribuye son el acta de denuncia verbal efectuada por Marinel Paola Alejos Tobar, donde relata los hechos en materia de agravio, señalando que se encontraba en el inmueble, cuarto específicamente, que alquila su pareja y padres de sus menores hijos, ubicado en José Gálvez, cuando esta expareja la habría agredido físicamente, empujándola con ambas manos, ocasionando que se golpee en la parte izquierda lateral del rostro, por lo cual se le habría premunido o las cuales se verificarían en el certificado médico legal. La declaración de Sandy Wildemar Sandoval Torrealba, quien niega los hechos en materia de imputación, reconociendo efectivamente que la agraviada había concurrido en su inmueble para presuntamente ver o cuidar a las menores hijas. La manifestación de Marinel Paola Alejos Tobar, donde se indica que el día 24 de agosto del 2022 habría sido agredida físicamente por el ahora investigado, así como el certificado médico legal 0229-BFL, donde se acreditarían las lesiones que ésta habría padecido el día de los hechos. La ficha de valoración de riesgo practicada a la agraviada, donde se arroja que tiene riesgo moderado, y la resolución desobedecido desacatada en el expediente 033-36-2021-0-34, expedida por el sexto juzgado de familia, el sexto juzgado especializado en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, donde se dictan las medidas de protección a favor de la agraviada, siendo una de ellas la prohibición de acercamiento con fines de violencia del denunciado Sandy Wildemar Sandoval Torrealba hacia la ahora agraviada Marinel Paola Alejos Tobar. Asimismo, el encargo de notificación de enterado de Sandy Wildemar Tobar de la existencia de dichas medidas de protección dictadas en su contra, en a favor de la ahora agraviada, así como el certificado de antecedentes penales, donde nos advierte que no tiene antecedentes. Ahora bien,
de los presupuestos, o mejor dicho, por corrido traslado el abogado de la defensa en su turno señalado que los hechos o la imputación que está desplegando el Ministerio Público en contra de su patrocinado se considera que hay un exceso en la reconducción sobre la desobediencia que presuntamente habría realizado su patrocinado, pues pues este o la agraviada habría concurrido por voluntad propia al inmueble del investigado y que dichos actos no se habrían realizado. Es decir, la tesis de la defensa es de que los hechos materia de imputación no se habrían realizado, o mejor dicho, el investigador no habría agredido a la hora agraviada. Sumado a ello, ha señalado que su patrocinado sí cuenta con los arraigos, tiene un inmueble conocido, que si bien es cierto tiene la calidad de alquilado, pero se tiene que considerar que su patrocinado es una persona extranjera donde existen contratos verbales y que no puede, o mejor dicho, no se puede solicitar o se puede señalar que tenga la obligación de tener un contrato firmado. Máxime si en el distrito de Villa María del Triunfo existe la informalidad, tiene hijas menores que se encuentran bajo su cuidado, así como que tiene un arraigo laboral, pues tiene una labor conocida, realizando la labor de repartidor, verificando, señalando en este acto de audiencia tampoco que su patrocinado va a obstaculizar la averiguación de la verdad en tanto que ha concurrido de manera voluntaria a la comisaría y que no ha desobedecido ninguna ley. Con relación y considerando por parte de este órgano judicial, con relación al primer presupuesto tenemos que efectivamente el Ministerio Público ha señalado que los hechos materia de imputación se subsumen dentro del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Esto es que exista una orden impartida por una autoridad competente, en este caso el Poder Judicial, a través de un órgano judicial, el sexto juzgado de familia, el sexto juzgado especializado en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, quien habría dictado medidas de protección a la hora agraviada Marinel Paola Alejos Tobar, las mismas que presuntamente habrían sido desobedecidas por el investigado, teniendo pleno conocimiento de dichas medidas de protección, pues se habría sido notificado con la resolución número 1 expedida en el expediente 3336-2021. Asimismo, se tiene el certificado médico legal número 0200-29-BFL, donde se acreditaría que el día 24 de agosto del año 2022, la agraviada Marinel Paola Alejos Tobar habría resultado lesionada con 2 días de incapacidad médico legal por la inaccionar que había desplegado Sandy Wildemar Sandoval Torrealba al empujarla, ocasionando que se golpeara el lado izquierdo del rostro en el marco de la puerta del inmueble o de la habitación que ellos ocuparon. Es decir, sí tenemos elementos de convicción que vincularían al investigado con el ilícito que se le atribuye, en tanto y en cuanto este se configura con la sola desobediencia de una orden impartida por autoridad judicial, pues el tipo penal que se le imputa es el de desobediencia a la autoridad. Ahora bien, con relación al segundo presupuesto, que es la prognosis de la pena, tenemos que considerar aquí que nuestra norma procesal penal y el artículo el código, la casación 626-2013 en Orquegua requiere que para la imposición de una medida de prisión preventiva adicional a los elementos o los fundados y graves elementos de convicción que tienen que concurrir, se tiene que, la prognosis o la pena tiene que superar los 4 años de pena privativa de la libertad. Esto es que el pronóstico de la pena que se espera imponer de la pena por el accionar delictivo que habría desplegado el ahora investigado Sandy Wildemar sea superior a los 4 años. Ello teniendo también en consideración que la casación, que ya la citada casación 626-2013 en Moquegua, no solamente nos fija que tiene que tener una pena legal fijada, la pena legal prevista en la normativa, esto es que la pena sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad, sino que sumado a ello tenemos que hacer una valoración de la misma, teniendo en cuenta en este caso los principios de lesividad y proporcionalidad previstos en el artículo 4 y 8 del título preliminar del Código Penal y de las diversas circunstancias de disminución, agravación de la punificación formulada por el derecho premier, es decir, si existen circunstancias atenuantes o agravantes. Es decir, aquí, con relación al pronóstico de la pena, se tiene que verificar que es un pronóstico, como ya se ha señalado, de la posible pena que se espera imponer. Es en ese marco, en esa línea, que tenemos que el ilícito que se le atribuye reconocido por el Ministerio Público ahora es el artículo 368.
es decir, el de resistencia, desobediencia a la autoridad, el que tiene un marco punitivo de no menor de 5 ni mayor de 8 años. Hecho o evento que tampoco ha sido sustentado por el Ministerio Público en este acto, solamente limitándose a señalar que la pena de 5 años supera los 4 años de libertad. Sin embargo, considerando que el investigado carece de antecedentes, esto es, no tiene o no registra antecedentes, pues también así lo han referido los actos procesales en este acto de audiencia, y asimismo de la revisión de los recaudos aportados por el despacho fiscal, no se verifica o no se logra verificar si es que tiene o no antecedentes penales, es decir, la pena aún así se fijaría dentro del primer tercio, un marco mínimo de 5 años de pena privativa de libertad. Sumado a ello, tenemos también que tener en cuenta que si el investigado de acogerse a algún tipo de beneficio de terminación anticipada o algún otro mecanismo de simplificación procesal, la pena se reduciría en un sexto, teniendo un marco punitivo incluso por algún otro tipo de beneficio menor o igual a los 4 años de pena privativa de libertad. En ese sentido, a criterio de esta judicatura, el pronóstico que se espera en la presente pena no cumpliría con este segundo presupuesto, que es en un extremo mínimo de 4 años de pena privativa de libertad, máximo si consideramos que el investigado a la fecha tiene a su favor que puede acogerse a algún tipo de beneficio, que es la reducción de un sexto, e incluso el descuento que se le haría por cualquier otro beneficio que podría acogerse. Ello también en atención a las circunstancias y el modo en cómo se habría desarrollado el evento. En ese sentido, a criterio de esta judicatura, no se cumpliría con el segundo presupuesto que ha referido a la prognosis de la pena, pues teniendo en consideración también que no solamente es la pena legal fijada, sino el pronóstico que se espera imponer de hallársele responsable del evento y que obviamente la pena que podría imponerse tiene que ser de carácter efectiva. Máxime si en este presente caso la medida coercitiva de carácter personal que se está solicitando es la medida de prisión preventiva. Sumado a ello, también tenemos que considerar lo señalado en el recurso de casación número 2085-2021 Arequipa, quien se señala que cuando concurre en este caso la circunstancia de agravación del delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, concurrente también con el que inicialmente se planteó con el artículo 122b, por lo que existiría aparentemente un concurso aparente de leyes, se produciría y se podría dar la figura del nemis in vide, lo que resulta favorable siempre es la aplicación del artículo 122b. Ello establecido en la casación que ya hemos citado, el fundamento cuarto. Tercero, con relación al peligro procesal, que si bien es cierto es el elemento más importante a valorarse en un pedido de prisión preventiva, debemos considerar lo siguiente. Si bien es cierto el investigado es un ciudadano extranjero, carecería a criterio del despacho fiscal de arraigo domiciliario laboral y familiar, podemos verificar de ello que el investigado efectivamente se trata de una persona de nacionalidad venezolana que domicilia en el distrito de Villa María del Triunfo en un inmueble alquilado, es decir, no es de su propiedad. No se ha juntado contrato alguno que nos permita satisfacer el hecho de que el investigado tiene un domicilio permanente y prolongado en el tiempo. Hace la defensa misma ha señalado que se trata de un contrato verbal e informal, es decir, puede ser roto en cualquier estadio, en cualquier estado, en cualquier tiempo. Es decir, no contaría con un arraigo domiciliario. Con el arraigo familiar, de lo que podemos desprender, si bien es cierto, se ha acreditado y no han sido tampoco negado por el despacho fiscal, de acuerdo a la tesis, que había acudido la Gaviada a visitar a sus menores hijas, es que tiene 2 hijas a las cuales el investigado cuida y son dependientes de él. O sea, si tendría un arraigo familiar de calidad, pues el investigado está al cuidado y son dependientes las 2 menores hijas procreadas incluso con la Gaviada. Entonces sí tendría un arraigo familiar, pues tiene menores dependientes de las cuales el investigado se hace cargo. Con relación al arraigo laboral, se ha referido que trabaja en una pollería, la Casa del Hornero, en el distrito de Villa María del Triunfo, percibiendo una remuneración aproximada de 1.200. Para criterio de la defensa, tiene una labor conocida. ¿Es un trabajo eventual? De igual manera, sí. No es permanente en el tiempo, no podemos señalar que es permanente en el tiempo sujeto a una modalidad contractual, porque, como se ha señalado, el investigado, al ser un ciudadano extranjero y por la informalidad con la cual desempeña su labor, no está sujeto o hace posible de que se pueda sustraer. Además, la labor de delivery puede ser efectuada ante un local o como ahora se realiza a través de aplicativos. No está sujeta, o mejor dicho, no está sujeta a un vínculo contractual permanente y fijo.
En ese sentido, tampoco carecería de lo arraigo, también carecería de un arraigo laboral, lo que sumado, sin embargo, con relación a la gravedad de la pena, si bien es cierto, el extremo mínimo es de 5 años, no tiene antecedentes, no se sumaría a estos carencias de arraigo los otros presupuestos adicionales como es la gravedad de la pena, la importancia del daño resarcible, la actitud del imputado que adopte voluntariamente al frente del proceso, si bien es cierto, ha negado o ha señalado que no ha agredido a la investigada. Sin embargo, este tenía pleno conocimiento de la medida dictada a favor de esa, que era la de no volverla a agredir, e incluso el alejamiento que deberían de tener. Con relación a su comportamiento durante el procedimiento o en el otro, tenemos que tener en cuenta que al ser un ciudadano extranjero no existe la certeza mínima de que va a colaborar con la investigación o al menos se va en libertad o se va a someter. Sin embargo, considerando o teniendo en cuenta que faltaría o con relación al tercer presupuesto no hay o existe la carencia del arraigo domiciliario laboral y los demás o la importancia del daño resarcible y la actitud del imputado, así como el comportamiento de este en el proceso o en otros. Sin embargo, nuestra norma procesal penal en el artículo 12 y 8 del Código Procesal Penal señala que tiene que concurrir de manera copulativa los 3 presupuestos. Esto es, los graves y fundados elementos de convicción, el pronóstico, la prognosis de la pena y el peligro procesal, ya sea en superior de vertiente, peligro de fuga o de obstaculización. Ahora bien, si bien es cierto que han denotado, se ha señalado por parte del despacho fiscal que concurría el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, con relación al peligro de obstaculización vamos a discrepar muy respetuosamente, pues no solo te vas a señalar que el imputado puede destruir, obstaculizar, influir en los imputados, declaraciones, peritos o testigos, o puede suprimir, alterar pruebas, sino que se tiene que señalar, se tiene que demostrar por parte del despacho fiscal de manera objetiva. No se trata de venir y citar lo que señala la norma, sino acreditarlo. Pues tampoco advertimos en la concurrencia de ese peligro procesal, en la vertiente del peligro de obstaculización. Y como ya hemos señalado, nuestra norma es muy clara y precisa que cuando se solicita un pedido de prisión preventiva, se tiene que venir con argumentos consistentes y sólidos respecto a cuáles son los presupuestos o la concurrencia de los presupuestos. Y no variar o no tener en cuenta que no solamente es señalar que una norma o normativamente los tipos penales pueden superar los 5 años, sino que se tiene que hacer un pronóstico del mismo. Así también ya lo ha establecido la propia casación, cuando hace referencia y hace el tratado respecto a los lineamientos que se tienen que tratar en las medidas en los debates sobre la prisión preventiva. En este caso, este despacho advierte que si bien es cierto, existen elementos de convicción, existe un peligro procesal en la vertiente del peligro de fuga, pero no advierte la concurrencia del pronóstico de una pena superior a los 4 años que pueda ser aplicable como pena efectiva a posterior en una sentencia condenatoria, teniendo en cuenta también que al imputado le asisten otros beneficios premiales. Ello también se tiene que valorar cuando se hace el pronóstico de la pena. En ese sentido, haciendo una proporcionalidad de la misma, resulta que la medida de prisión preventiva no resulta ser idónea para el caso concreto, ni necesaria ni proporcional, en tanto que existen otros mecanismos procesales de igual magnitud para sujetar al investigado al decurso del proceso, compareciendo con determinadas reglas de conducta que afectan en alguna o cierta medida la libertad individual del mismo. En ese sentido, por los fundamentos antes expuestos, el primer juzgado de investigación preparatoria de Chorrillos, turno extraordinario, en el presente proceso, resuelve declarar infundado el pedido de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público, la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar de Vidia María del Triunfo en el proceso seguido contra Sandy Wildemar Sandoval Torrealba como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de resistencia o desobediencia a la autoridad en agravio del Estado, representada por el Poder Judicial, Procuraduría. Se le impone el mandato de comparecencia restringida al imputado Sandy Wildemar Sandoval Torrealba, debiendo cumplir las siguientes reglas de conducta: la prohibición de ausentarse de su domicilio habitual sin autorización del órgano judicial, presentarse de manera obligatoria a las citaciones que le curse tanto al Ministerio Público como al despacho judicial en el desarrollo del proceso, concurrir obligatoriamente cada 30 días a realizar su registro de control biométrico en esta Corte Superior con la finalidad de registrar su huella y justificar sus actividades,
No obstante, en atención, aunque aún nos encontramos en estado de emergencia y aún algunas entidades vienen realizando la labor remota, esta regla de conducta deberá ser cumplida a través del aplicativo web www.csjlimasur.com, donde deberá seguir el procedimiento establecido para el cumplimiento de la medida. La prohibición, señor, y le queda claro, de acercarse o aproximarse a la agraviada con fines de agresión física o psicológica, solamente por cuestiones de sus menores hijas. Se ordena, en todo caso, ustedes no viven en el mismo inmueble, ¿cierto? Entonces, se dispone que con sentido de ejecutoría que sea la presente, se archiven los términos expuestos quedando notificados con los resueltos los presentes. Se integra la medida de comparecencia con restricciones es por 9 meses, disponiéndose la inmediata libertad del investigado, siempre y cuando no exista mandato judicial impartido por autoridad competente en su contra. Se le quedan notificados en este acto con lo resuelto. Ministerio Público. Lo reservamos, señora magistrada. Abogada de la defensa. Conforme, señorita juez. Muy bien, son las 19:51, damos por cerrar el registro de audio y video. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. Chao. Hasta luego.